Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar la que será ya la última unidad formativa de este curso 2021-22. Una unidad formativa que viene de la mano del grupo Eleuterio Quintanilla, con el que siempre trabajamos habitualmente desde el CPR de Gijón Oriente, curso tras curso. Y como buen final, pues ya que tenemos la posibilidad de tener aquí en marcha, como comentarán luego mis compañeros y compañeras, un proyecto europeo, pues vimos la posibilidad de organizar una unidad formativa, aunque fuera un poco fuera de lo habitual temporalmente, porque suelen abarcar hasta el 31 de mayo, pero aprovechando el proyecto europeo que luego os comentarán, pues esta unidad formativa va sobre eso, en concreto el estilo español en contextos del proyecto europeo Rospanier, que luego os comentarán en qué consiste, y una propuesta didáctica que ha elaborado el Grupo Europeo Quintanilla para trabajar en las aulas de secundaria y bachillerato. Sé que aquí hay profes de otras etapas, pero bueno, yo creo que va a ser interesante igual porque forma parte de nuestra historia vital del año 1937 y luego os comentarán por qué. Bueno, el Grupo Europeo Quintanilla presenta en el marco de este proyecto europeo, Rospanier, una unidad didáctica sobre la experiencia de españoles y españolas que tras el exilio de la guerra de España, de la guerra civil, vivieron el trabajo forzoso en Francia o la deportación de campos de concentración y exterminio nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y en el marco de este proyecto, pues hoy nos va a acompañar, por un lado, aquí más a mi izquierda, Víctor Fernández Álvarez, que es profesor de Historia en el IES Padre Feijó de Gijón y también miembro del Grupo Eleuterio Quintanilla, y a su lado nos acompaña Jaume Camps Girona, que es doctor en Historia y profesor de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, y en concreto del Departamento de Historia, aunque ahora este curso estás dando didáctica, ¿no? Estás en el área de didáctica y también es miembro del proyecto Rospanier. También nos acompaña, le saludo también, porque ha venido a estas jornadas, que luego os comentarán también, Rocío Arnal Lorenzo, historiadora, que desde el año 2009 se dedica a la investigación del exilio republicano español y del exilio chileno en México a través del Archivo Histórico del Colegio de Madrid, institución fundada en el año 1941 por el gobierno de la Segunda República en la Ciudad de México. Coordina diferentes proyectos también y también en concreto el proyecto Rospanier. Por mi parte nada más, dar las gracias al Grupo Eleuterio Quintanilla por compartir su tiempo otra vez más con el CPR, con el profesorado que asistís hoy a la formación, y lo dejo en sus manos. Cuando quieras, Víctor. Vale. Bien, primero de todo, muchas gracias. Yo soy el Jaume, vengo de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Agradecer al Grupo Eleuterio Quintanilla por este recibimiento y por estar aquí. Estamos como en casa, por lo tanto, agradecimiento eterno. Y a vosotros y por venir aquí hoy a escucharnos. Os voy a explicar un poco qué es el proyecto europeo de Rospanier, trabajadores forzados en la Segunda Guerra Mundial, la desmemoria europea del antifascismo. El proyecto europeo de Rospanier es un proyecto que está dirigido sobre todo a la ciudadanía, es decir, que salga del ámbito académico. Es del Europe for Citizens, del programa, y lo que quiere es estos debates que se han dado en la academia, que la gente sea consciente de nuestro pasado. ¿Qué pasado? Pues el más reciente, el de hace 70 años, que ha marcado el continente, es decir, unas ideas que llevan al nacimiento de la Unión Europea y sus precedentes anteriormente es evitar otra gran guerra después de las dos primeras, la Primera Guerra Mundial y el desastre de la Segunda. Por lo tanto, recordar de dónde venimos. También lo que se quiere recordar, la cuestión del trabajo forzado. El trabajo forzado fue clave, lo podéis ver en la exposición que está en el centro, en la Escuela de Comercio, porque el trabajo forzado fue clave porque los alemanes aguantasen hasta 1945. Sin que los españoles, obligados, la mayoría, hubiesen construido el muro atlántico, las defensas de Occidente no hubiesen estado cubiertas mientras ellos atacaban el frente oriental. Por eso lo que se quiere recordar a estas personas, unas 40.000, que como veréis estuvieron trabajando allí. La idea también es recordarlas porque aún hoy en el Estado español estas 40.000 personas no son consideradas víctimas del nazismo. ¿Por qué? Porque como no estuvieron en campos de concentración, Auschwitz, bueno, en el caso español mayoritariamente Mauthausen, Buchenwald, Ravensbrück, en el caso de las mujeres, como no estuvieron allí, pues no son consideradas víctimas del nazismo, aunque como veréis en la misma exposición que tenéis, estaron tan o peor como en otros sitios. Las islas del Canal eran durísimas, las bases submarinas fue durísimo trabajar allí
y murieron también centenas de personas o fueron esclavizadas hasta su extenuación. Una de las cosas que siempre me gusta recordar cuando hablamos del proyecto es el porqué. El porqué. Cuando los españoles, bueno, gente de diferentes naciones salían de Mauthausen, hicieron lo que se llama el juramento de Mauthausen. El juramento de Mauthausen dice, os lo voy a leer muy brevemente: ya reconquistadas nuestra libertad y la de nuestros países, queremos guardar en nuestra memoria la solidaridad internacional del campo. Recogidas tan sabias enseñanzas, queremos marchar por un camino común, el camino de la libertad, indivisible de todos los pueblos, el camino de la mutua comprensión, el camino de la colaboración en la gran obra de construcción de un mundo nuevo, justo y libre. Con este objetivo, en teoría, porque podemos debatirlo muchísimo, nació el que sería la Unión Europea para evitar guerras entre Europa, aunque los europeos hicimos barbaridades en otros continentes. Esto no se tiene que decir. Pero lo que sí que queremos es que, en nuestro caso, por ejemplo, en Tarragona, que hemos hecho un proyecto más que una unidad didáctica con un instituto, es que los estudiantes reflexionasen sobre esto. Porque a partir de entrevistar a uno de los últimos supervivientes de españoles que viajó el primer tren de Mauthausen, el de los 927 de Angulema, que estos españoles fueron enviados a Mauthausen a construir Mauthausen, porque Mauthausen anteriormente eran barracones de madera, y estos españoles fueron obligados a construir pues el infierno de Mauthausen para que murieran más tarde otros españoles. Ellos entrevistaron a este hombre que nació en Angulema, porque su padre murió allí, en Gusen, y le entrevistaron, y sobre todo, no solamente por lo que le pasó, sino lo importante es porque cómo él ve lo que está pasando, es decir, las reflexiones que le puede hacer una persona que lo ha vivido indirectamente estas cuestiones, por ejemplo, el acceso a la extrema derecha, a la cuestión de los refugiados en campos, se está tratando igual, y ellos sacaron unas conclusiones que después de estas conclusiones que sacaron las hicieron en formato preguntas a el jefe de la oficina del Parlamento Europeo de Barcelona y de Cataluña, a partir de preguntas de qué está pasando, por qué hay otra guerra en el continente, por qué se está produciendo la crisis de refugiados y los trata así estas personas después de 70 años, por qué en algunos países se están tirando para atrás, es decir, la cuestión de las libertades, colectivo LGTBI, la cuestión de género, por ejemplo, en el caso que ellos dijeron era Hungría, y después lo entrevistaron un eurodiputado para que también les diera su versión sobre esta cuestión y la importancia de la memoria histórica, porque tenemos que recordar, porque al final el objetivo del proyecto es recordar a estas personas, es decir, el nazismo las quería deshumanizar, no sé si habéis leído Primo Levi, desde que los rapan, les sacan la ropa y no son nada, es decir, no tienen nada que les convierta en humanos, sino que son un número, y al final los intentaron destruir los archivos porque nadie supiese qué había pasado allí con aquellas personas, pues es volver, digamos, sacarlas del olvido, es decir, que vuelvan a tener sus nombres y sus historias, y que la gente las conozca. Por ejemplo, en el caso de la exposición, y terminaré porque es más importante lo que dirán ellos y que vosotros trabajéis la unidad, es que no solamente sabemos que la gente sepa la historia que han vivido, es decir, guerra civil, exilio, no abandonar las armas, luchar en la resistencia, organización TOT, campos de concentración y liberación, sino que la gente sepa qué pensaban ellos en aquel momento. Es decir, lo que veréis allí son testimonios de personas. No viven entre nosotros, pero dejan su testimonio. ¿Por qué? Porque el testimonio, digamos que es la empatía histórica. Es decir, cuando una persona, bueno, en este caso no, lee lo que vivió aquella persona, es cuando dice, ostras, es que es realidad, es que no es verdad lo que decía la dictadura o lo que nos están vendiendo en algunos libros de texto aún, o que nos explica. Por lo tanto, el objetivo es esto, crear empatía histórica. Por mi parte, como representante de ORB, no tengo nada más que deciros. Esto es un placer. Todas estas cuestiones de información lo podéis acceder desde la web rotespanier.eu. Allí el objetivo es que esté todo. Biografías, las exposiciones virtuales, todo lo que vamos haciendo esté allí. ¿Para qué? Para que la gente lo trabaje donde quiera, cuando quiera y como quiera, pero que trabaje sobre ellos y ellas, es decir, las víctimas olvidadas del antifascismo europeo, porque lo importante es que aquellas personas lucharon por un ideal en el 36 hasta el 39, fueron a Francia y aunque fueron encerradas en campos de concentración y en condiciones infrahumanas, ellos y ellas nunca dudaron en el año 39, sobre todo el 40, coger las armas para luchar contra el fascismo. Y por lo tanto lo que queremos es reivindicar a estas personas y sus nombres y sus historias. Y nada, pues
hasta aquí mi intervención y gracias. Bueno, pues buenas tardes. Yo voy a hablaros en nombre del grupo Eleuterio Quintanilla. Primero, entiendo que habrá gente que nos conozca, gente que seguramente no. Muy brevemente presento al grupo y los trabajos que ha venido haciendo desde hace ya unos cuantos años, y después os comentaré en qué consiste la unidad didáctica que el grupo preparó en el contexto del proyecto europeo, ¿no? Para trabajar en el aula con los chavales. Esto ya se me disparó. Pero bueno, vale igual. Bueno, Grupo Eleuterio Quintanilla, sí. Muy rápido. El grupo se fundó en 1994 ya por un grupo de profesores asturianos preocupados en aquel momento por cómo trabajar en las aulas con el alumnado que estaba llegando inmigrante. Nació con una vocación de grupo intercultural, antirracista. Desde entonces ha elaborado toda una serie de trabajos en esa línea y ha ido abriendo el campo pues a otras líneas que nos han llevado recientemente pues a trabajos más cercanos a la memoria democrática. Estuvo integrado por una serie de profesores que fueron pasando por el grupo y profesoras, y sigue integrado por gente desde educación primaria a secundaria, gente de geografía e historia, de lengua y literatura, de orientación. Está abierto a quien quiera colaborar y participar. Entre los trabajos del grupo, pongo aquí así un batiburrillo, pues en casi 30 años se han tocado distintos aspectos, muchos relacionados con antirracismo, con la integración de la inmigración que llega aquí a España y Asturias, con el exilio. Ha habido trabajo sobre la crisis económica, las repercusiones de la crisis económica, de la de 2008. La idea es tocar temas reales que muchas veces están en los márgenes del currículo y que los alumnos sientan también un poco como propios, ¿no? Llevar al aula lo que hay en la sociedad, ¿no? Que el instituto, el colegio no esté aislado. Todos los trabajos están disponibles y son gratuitos y están accesibles en la página web del grupo y tienen su aplicación didáctica en el aula. Aparte de eso, se fueron haciendo algunas exposiciones que también están disponibles a través de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón. Pueden ser solicitadas por los colegios, por los institutos. Una de las que más se mueve es la de refugiados bienvenidos. La hay para nivel de educación primaria y la hay para nivel de educación secundaria. Y hay otras dos que nos llevan ya un poco más a la memoria democrática, que fueron ya en 2007 la exposición y los materiales accesibles en la web de Pensad que esto ha sucedido sobre el Holocausto, y en 2018 se hizo también una exposición y unos materiales de trabajo en el aula con el título Sufrir la guerra, buscar refugio, sobre el exilio en la inmediata posguerra, bueno, el fin de la guerra y el exilio en Francia. A lo largo de estos últimos años, como que el grupo se ha ido volcando más hacia estos trabajos de la memoria democrática, quizá, ¿no? Pero, de hecho, ya en el propio nombre del grupo Eleuterio Quintanilla ya está esa idea, porque Eleuterio Quintanilla fue un maestro gijonés, anarquista, republicano, director en su momento de la Escuela Neutra, que él mismo sufrió el exilio y terminó falleciendo en Francia exiliado, y que bueno, pues su historia de vida fue la historia de estos exiliados españoles, ¿no? Y el grupo cogió este nombre por hacer homenaje a este personaje y a la filosofía que hay detrás, no a la ideología necesariamente, ¿eh? La unidad didáctica. Yo creo que un poco a raíz del trabajo que supuso en su día sufrir la guerra, buscar refugio, se abrió ahí una vía que todavía sigue un poco creciendo y que llevó a que el grupo pudiera participar en el proyecto europeo, donde están implicadas pues distintas entidades y distintas universidades
a nivel europeo y aquí en España lo coordina la Universidad Rovira i Virgili. ¿Qué hace el grupo? Pues unidades didácticas o materiales para el aula, ¿no? Entonces, la aportación nuestra pues fue esa, buscar la manera de preparar algunos materiales que pudiéramos llevar a los institutos o a los centros de enseñanza aquí en Asturias, o fuera de Asturias, porque quien lo quiera coger de la página web, pues ahí está. Entonces se planteó pues una unidad didáctica, y el motivo de que estemos hoy aquí, acabando ya el curso, ya con ganas de vacaciones la mayoría, imagino que tenéis el mérito añadido de estar en clase por la mañana y de venir en un 8 de junio todavía a una sesión formativa, pero venimos a presentarlo. Voy a ser yo también rápido y breve. Soy partidario siempre de que cuando voy yo como participante destilado del lado vuestro, en una charla, soy partidario de que no me machaquen mucho con la teoría y sobre todo de que se me vienen a contar, hago esto, esta dinámica para la clase, esto práctico, pues que sea práctico, ¿no? Que no me digan esto de la educación del siglo XIX, ya pasó, pero hoy toca del siglo XIX 3 horas de discurso. Entonces, voy a contaros muy por alto de qué va y luego vais a experimentar de qué va, porque va a ser una sesión práctica en la que vais a trabajar un poco algunas de las actividades propuestas en la unidad, para que sea un poco dinámico, se nos pase la tarde un poco más rápido y espero que además aprendamos algo. Habrá gente que sepáis más, menos, mucho, poco, nada, pero por lo menos entramos en contacto también, pues como si fuéramos los chavales a los que tenemos en el aula, ¿no? Total, lo primero, geografía e historia, o no. Geografía e historia, claro, la temática directamente nos lleva ahí, pero esto podemos trabajarlo en el aula en una asignatura de ética, de valores éticos, puede trabajarlo alguien de filosofía, puede trabajarse desde lengua y literatura, porque lo que al final los chavales tienen que hacer, ya veréis, pues va a ser, pues pueden hacer no sé si soy yo otra vez, no, vale. Lo que los chavales van a tener que hacer, pues puede ser, vamos a ver una posibilidad de hacer un podcast, pero pueden hacer un diario de un exiliado, pueden hacer una entrevista, hay una propuesta de hacer una entrevista, total que eso puede trabajarlo alguien desde el ámbito de lengua y literatura, o se puede plantear pues un trabajo interdisciplinar, ¿no? Pues vamos a utilizar alguna herramienta digital, pues ¿por qué no? Que los de geografía e historia o los de X departamento trabajen con los del departamento de tecnología y montemos algo así un poco más grande, ¿no? Con lo que rompemos la idea de que estamos aquí y esto está pensado para sociales y podemos meternos en el ajo desde cualquier otra óptica. Objetivos así generales, no vamos a leer uno por uno. Yo saqué 3 ideas que yo tengo en la cabeza cuando doy clase de geografía e historia desde hace mucho, y que yo creo que mis compañeros también, y en general los profes, pienso que la mayoría, por lo menos los de geografía e historia, lo tenemos bastante claro. ¿Por qué hacemos esto y por qué damos clase? Pues no para que no aprendan, o sea, no para que aprendan un rollo de datos, de números, sino con un objetivo de formar gente, formar ciudadanos. Yo ya me conformo, no me conformo, yo lo hago muy amplio, con que sean ciudadanos conscientes y defensores de los derechos humanos, así dicho a lo grande, pero bueno, a lo grande, como mencionaba por aquí Jaume, parece que vamos para atrás en muchos de estos aspectos, ¿no? Con la asignatura, con la materia y con la realidad de la historia, o sea, tenemos un campo infinito para trabajar. En el temario, un temario como puede ser el nuestro de historia de cuarto de la ESO, del mundo contemporáneo, o de primero bachillerato, o de la historia de España de segundo. Desde el trabajo por los derechos sociales, o los derechos laborales, o las libertades y derechos políticos, o la igualdad de género, a cualquier cosa que tenga que ver con el colonialismo que trabajamos en el temario en cuarto en el siglo XIX, o, yendo a esto, los efectos de una guerra, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, que nos pueden llevar a la actual situación de Ucrania y de otros países. Al final estamos hablando de ¿se cumplieron o no se cumplieron los derechos humanos, ¿no?, en este momento de la historia? Podemos reflexionar con esto.
Esa sería la primera idea sí que tengo yo apuntada. Luego yo tengo también ahí una obsesión de que el alumnado vea la materia nuestra como una materia útil, como una materia que sirve para algo. La pregunta está, ¿y esto para qué vale, profe? Pues hombre, vale para mucho, pero precisamente para que entendamos el presente en el que vivimos, de dónde venimos, valoremos lo positivo que tenemos, defendamos lo positivo que tenemos, peleemos porque el mundo sea un poquitín mejor, si puede ser. Y me gustó mucho lo que acaba de decir Jaume de la empatía, tengamos un poco de empatía histórica, entendamos que la historia fue no lo que le pasó a estos señores y señoras de nombres así importantes, no lo que pasó a Manuel Azaña o a Francisco Franco, sino lo que pasó a mi bisabuela o a mi abuelo o a mis padres o lo que me está pasando a mí ahora, que yo estoy viviendo en una época histórica. Eso lo entienden ellos muy bien cuando dicen esto de la pandemia, sí, esto de la pandemia, acontecimiento histórico, esto de la guerra de Ucrania, acontecimiento histórico. Entonces, yéndonos para atrás, hubo gente normal y corriente que vivía aquí al lado, a lo mejor en el barrio o en un barrio igual que este, que vivió en sus carnes la Segunda Guerra Mundial y sufrió la Segunda Guerra Mundial. Entonces, buscar esta cercanía, esta manera de conectar con la materia, otro de los objetivos que tenemos, que entiendan también la asignatura, como una ciencia social. Entonces, las unidades están pensadas también para que entren en contacto con fuentes primarias, con documentos de época o con documentos ya secundarios trabajados, pero que les permitan a ellos, a partir de unos materiales, elaborar un resultado, ¿no? La primera actividad, ya se me olvidó de ahí aquí a esto, la primera, está ahí la portada de la unidad didáctica. La primera actividad va a ser como una toma de contacto en la que se plantean hipótesis. La última va a ser un debate en el que se llega a conclusiones, es decir, bueno, de alguna manera tomar un poco el método de trabajo que tendría un historiador al nivel de lo que puedan hacer los alumnos en el aula. Resumo, derechos humanos, la historia de la gente común y tener una idea de la ciencia histórica que hay aquí detrás. Metodología, no hay, más rápido todavía, porque lo vais a ver. Lo más activa, lo más que pueda resultarles entretenida, que pueda resultarles atractiva y que les despierte interés por los contenidos. Y variada. Y también ahí yo diría que no, bueno, alguna propuesta está hecha para que se utilice determinada aplicación o determinado material digital. Bueno, se puede llevar, que nadie tenga miedo, lo puede readaptar a algo en lo que se sienta más cómodo. Cuando hablemos aquí ahora de hacer un Canva, pues y es lo mismo que hacer un cartel en una cartulina y pegarlo en el corcho de clase, ¿no? Pero en plan más moderno, ¿no? Entonces, si ellos se sienten más cómodos con herramientas digitales porque ellos están más metidos en ese mundo, vamos a proponerles esto. Si nosotros estamos más cómodos de otra manera, pues bueno, vamos a intentar dar la clase más cómodos y vamos a ir por otro lado. La unidad está pensada para que sea flexible, para que la adaptemos a lo que nos pueda resultar más útil, más cómodo y más interesante. Hay 5 actividades, estos son los títulos. El listado con muchas incógnitas es una actividad que podría plantearse en cualquier nivel. Simplemente se les da una lista de nombres y ellos pues razonan, piensan, discurren, proponen y a ver qué se les ocurre qué es eso, plantean hipótesis y luego ya se les explicará. Una lista relacionado con las charlas que va a haber mañana y estos días de evacuados, es lo que hay ahí. La segunda, la de Rospania, ¿conocías esta historia? Está pensada para trabajar los conceptos de exiliado, de deportado, para que con un acceso a algunos datos colgados en internet elaboren lo que sería un cartel, una actividad sencilla, simple, un poco casi de toma de contacto. La siguiente ya se profundiza, Olvido, Gerardo y Vicente, pues son 3 personas que vivieron todo este proceso del exilio, de la deportación, de los campos,
Y ahí se trataría de que ellos, bueno, se les hace una búsqueda dirigida de material. El material para la unidad didáctica se aprovecha todo lo que el grupo tenía trabajado en la exposición que os comenté antes de Sufrir la guerra, y a partir de ahí pues ellos elaboran un Padlet, que es una presentación de la biografía de uno de estos personajes, ¿no? Se puede adaptar eso y que elaboren, pues qué sé yo, un diario, una carta desde un campo, ficcionen, trabajen con el material y llevándolo pues, a donde lo queramos dirigir, ¿no? La de la deportación en primera persona, yo creo que a partir de los materiales que se hubieran ya trabajado en el tercer trabajo o con otras biografías que se proponen, está pensada para que elaboren un trabajo ya un poquitín de más nivel, lo que decía yo antes por ahí de si echan una mano los de tecnología, que se puede trabajar. Proponemos un podcast o un programa radio, que se ficcione una entrevista. Luego tengo uno para que lo escuchéis, uno real hecho por un script de cuarto de la ESO, y veréis que se hace y que lo hacen muy bien, o que lo pueden hacer muy bien. Y la última, un debate sobre si la Unión Europea cumplió con los juramentos de Buchenwald o de Mauthausen que nos acaba de leer Jauma, y que proporcionándoles algunos materiales y trabajando previamente ellos, los puntos de vista, pues en el aula salga una reflexión crítica, que a mí me gusta también, no lo dije, pero hay otro objetivo, que sean gente crítica y que reflexionen, ¿no?, sobre la Unión Europea, sobre si cumplimos o no con todo esto. Eso, no me meto en más jardines, porque lo que vamos a hacer va a ser que lo practiquemos, pero antes, a ver si lo tengo por aquí en una carpeta, si funciona, y escuchamos. No sé dónde estoy. No sé dónde me lo guardaste, Carlos. Donde estaba la presentación. ¿Sería esta? Yo creo que... No, esto va a ser lo de este hombre que vino. Ahí, vale. Venga, pues vamos a poner un podcast en el que es de este año, 2 críos de cuarto de la ESO. Nos van a hablar de Olvido Fanjul. Hola, muy buenos a todos y a todas. Hoy, en Radio Acuto, hablaremos sobre Olvido Fanjul Camí. Una mujer con muchísima historia para contar y, sobre todo, para que lo recordemos. Nuestra ciudad se ha sumado recientemente a las más de 2000 ciudades europeas que son participantes del proyecto Stolperstein. Este proyecto trata de no dejar en el olvido a las tantas personas que sufrieron los efectos del nazismo. El proyecto nació en 1992 a raíz del 50 aniversario del decreto nazi de deportación de gitanos. Posteriormente se extendió a todas las víctimas del nazismo. Entre todas estas personas, entre todas estas víctimas, se encuentran alrededor de unos 4.400 españoles que estuvieron, como nuestra protagonista de hoy, en campos de concentración alemanes. De estos, tan solo sobrevivieron la mitad de ellos. Olvido nace el 28 de septiembre de 1910 en Gijón, más concretamente en La Calzada. Trabaja en la algodonera, fábrica que tan cerquita tenemos todos, y a la vez colabora con el SRI, que es el Socorro Rojo Internacional. Para los oyentes que no lo sepan, el Socorro Rojo Internacional fue un servicio social internacional organizado por la Internacional Comunista en 1922. Fue creada para que funcionara como una Cruz Roja internacional e independiente de cualquier otra organización o confesión religiosa. Volviendo a Olvido,
septiembre de 1937 se marcha como educadora en una expedición de niños que estaban siendo evacuados. Durante su asedio en Leningrado, la División Azul... La División Azul es una unidad de voluntarios españoles que formó una división de infantería para luchar contra la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. La detiene y entonces es ahí cuando es entregada a los nazis. Pasa un año en Tallinn, que está en Estonia, hasta que es trasladada en el campo de concentración de Ravensbrück, que es campo de concentración nazi, desde 1943 hasta 1945. Esta situación está aún más difícil, ya que Olvido en este periodo estaba embarazada. Experimenta una liberación, digamos, un tanto agridulce, ya que sí, es liberada, pero a su vez es separada del hijo que llegó a parir allí en el campo, a quien jamás vuelve a ver, pero a quien jamás tampoco olvidó. Después de pasar una temporada en Suecia y Francia, en 1996 se instalará por fin en Tarbes, donde conocerá a Gerardo, otro exiliado, y entre ellos surgirá el amor. Finalmente se casan y tienen 3 hijos. La familia vuelve por fin a Gijón en 1963, que es el hogar de ambos, ya que Gerardo, hace muchos años, era vecino en la calzada de Olvido. Esta, Olvido, fallece en 2001. Ya veis que se puede trabajar, ¿eh? Esto sería, bueno, a ver, lógicamente uno que está bastante bien. No siempre salen así de bien. En la unidad se propone también unas rúbricas, ¿no?, de corrección y de lo que hacen y si se cometen errores y si se utiliza la terminología. Lógicamente se busca lo que os decía de la ciencia histórica. Pero por otro lado, ellos se implican, ¿no? Y al trabajarlo de esta manera lo notan como algo cercano. En el Feijó, en la calzada, una historia del barrio, pues los deja... Vamos, no se ponen a llorar porque son chavaletes de 16 años y tienen que mantener un poco la compostura, pero les toca, sí, de verdad que bueno, que lo ven como algo, no sé si como algo que les podría pasar, ¿no?, eventualmente. Nada más, yo quería ahora solo enseñaros ya la página web, que vierais que está allí colgado, hablaros... Pero bueno, aquí la competencia digital del ponente es alucinante y no sabe minimizar la pantalla o cerrar. Estoy escapando, pero no me coge antes de que escape. Ahí al salir, a lo mejor. Pues a ver. Bueno, la unidad me la dejaron por aquí, el PDF, vais a acceder a ella ahora con las tablets, entonces no me meto más en el tema, creo que tendríamos en internet. Voy a entrar un momentín en la página del grupo, un medio minuto para publicidad. En la página del grupo... Espera, que voy a aprovechar el medio minuto tuyo de publicidad yo. En el grupo, pues nada, publicaciones, recursos, ahí tenéis todo lo que queráis buscar, rabilar, en un momento así de, pues no sé, durante un claustro online de estos que la gente con la pantalla cerrada, planchando y haciendo los garbanzos, pues también se puede entrar en la web del grupo y ver qué materiales hay. Quería aprovechar porque lo último que tenemos puesto pues son el anuncio de unas jornadas. Hoy es el primer día, esta actividad está dentro del marco del proyecto europeo. En paralelo, una compañera, Rosa Calvo, compañera ya jubilada, pero bueno, yo creo que los maestres y los profes no se terminen de jubilar nunca, pues estuvo trabajando con el tema de la evacuación desde Asturias al acabar la guerra, con los barcos que salieron. No digo más, mañana hay una charla muy interesante a las 7 de la tarde
previamente hay una exposición que se montó, que vino de la Universidad Rovira i Virgili, que se le hizo una adaptación a Asturias poniendo pues testimonios de exiliados asturianos, y que Jaume mañana a las 6 va a hacernos un recorrido por la exposición en la escuela de comercio, en la antigua escuela de comercio, y a las 7 tenemos una charla. Y bueno, como ya Rosa hizo aquí de eficiente azafata, pues ahí tenéis el programa. Que lo sepáis, que estamos estos días con este tema, y a quien le interese, pues ahí lo tenéis. Y yo por mi parte creo que nada más. Si queréis preguntar algo, y si no, aquí mis compañeras os ponen a currar. No sé si yo me quiero añadir alguna cosa. Pues nada, Pues a trabajar. Bueno. aprender aprendiendo. Pues entonces vamos a hacer una cocina, si os parece, nos vamos a poner en equipos de 5 personas, 4 equipos. Estas mesas tan guapas que tienen el CPR se mueven, y entonces podemos colocarnos así. Bueno, los alargadores no se mueven, pero las mesas sí. Y os vamos explicando. Podemos empezar por la primera, porque pensábamos que iba a haber una avalancha. Chao, mañana. Que iba a haber una avalancha de historiadores ávidos de saber, y resulta que viendo un poco los perfiles vimos que hay gente de otras especialidades. Entonces os vamos a... No, que está muy bien y que... Es por interés personal. Lo sabemos. Entonces, si queréis empezamos con la primera, las de los listados, aunque Víctor os destripó un poquitín alguna cosa. Sí, porque me dijiste que esa no la... Que no íbamos a hacer, pero es que claro, no sabíamos que íbamos a ser un grupo tan diverso. Pensábamos que íbamos a ser homogéneo, que es un rollo. Pero no, bueno, para que vean los recursos. Sube un poquitín. Un poco más, donde está el enlace. Bueno, en la propuesta didáctica, que está, como os dijo Víctor, en abierto, y que si la imprimís la podéis sacar directamente, aunque así no funcionan los enlaces, pero ya están enlazadas en el desarrollo de las actividades todos los recursos que podáis necesitar. Las biografías del grupo Eleuterio Quintanilla, que son las fuentes secundarias que os decía Víctor, que pueden ayudar a una búsqueda dirigida por parte de los alumnos. También hay documentos que son reproducciones junto con fuentes primarias, como esto que veis aquí, que son los listados de los barcos, tal y como fueron registrados en su pasados a limpio por el gobierno republicano, o de algunos, no de todos, o tarjetas de deportados, carnet excombatiente, la réplica para que los chavales hagan su perfil de excombatiente y un original, tarjetas de deportado, o sea, las cartas personales de los campos, esta en concreto es de Buchenwald, con la tarjeta original de Vicente García Riestra, para que ellos puedan cotejar cómo es una de estas tarjetas o cómo acababa siendo una de estas tarjetas, o número de registro al llegar a Francia, y esta primera que es la tarjeta de evacuación del Consejo de Asturias y León, en blanco, ¿vale? Para que ellos con el documento, la fuente primaria rellena, y con una réplica hecha por nosotros siguiendo el mismo formato, a través de la biografía y de la consulta en fuentes primarias puedan rellenar su propia tarjeta haciendo una tarea un poco de role-playing, que eso es lo que vais a hacer vosotros, o de simulación de un perfil. Pero tenéis también las rúbricas para evaluar esto, rúbricas de trabajo por proyecto de los productos o trabajos que ellos vayan a hacer, el Canva, que es un editor de pósters digital, como os dijo antes Víctor, vale una cartulina, o el Padlet, que es lo mismo que tener un muro de papel corrido en clase e ir colgando en ese muro los trabajos que ellos vayan haciendo sacados a papel, como los tenéis aquí, que yo lo único que hice fue darle al enlace y imprimirlos. Y también autoevaluaciones de trabajo grupal, en concreto esta está sacada de un modelo de Sara Morán, que es profesora de la Facultad de Pedagogía ahora.
Formación del profesorado para coevaluación de trabajos en grupo. Y nada, entonces, dale al listado de los nombres y vemos un poco la tarea que tenían planteada ellos para que la veáis. Bueno, pues nosotros decíamos ahí, análisis, va a cargar, no, esto es... Esta es una actividad que no está pensada para un nivel curricular, simplemente está pensada para romper el hielo, para llegar a una clase en la que se les explica que no es una actividad para poner a prueba a Google, no tienen que buscar ninguno de esos nombres en Google ni nada, simplemente revisar el listado en el que aparecen estos datos, nombre y apellidos, edad de las personas, estado, procedencia y observaciones, sin tener ninguna información, y que utilicen la imaginación y el sentido un poco, iba a decir arácnido, y el sentido de poner a todas esas personas juntas en un mismo documento para hacer elucubraciones y plantear hipótesis sobre qué puede ser ese listado. Entonces, aparte del listado y que vayan pensando sobre él, pues les decimos, bueno, ¿en qué detalles podemos basarnos para decir si este documento es reciente o no lo es? ¿Cómo está organizado? ¿Qué datos recoge? ¿Qué tienen en común? Luego algunas cuestiones que tienen que ver con la grafía de los nombres, Muñoz o Muñoz, Antuna o Antuña, para que piensen y analicen un poco desde dónde están escritos estos nombres o cómo era la máquina de escribir que los pasó a limpio. ¿Qué apellidos te han llamado la atención y por qué? ¿Qué nombres te han llamado la atención y por qué? ¿Qué edad tiene la persona más mayor del listado y cuál es la más joven? Ahí tenemos a Álvarez Fernández Roque, Rolando, que tiene 1 año. Y nos vamos a encontrar con personas de 76, Álvarez Muniz María, lo que os decía antes de las señas, que tiene 76, viajando a la vez que un niño de 1 año. ¿Y qué localidades? Porque en el lugar, la columna donde viene Pravia, Avilés, Laredo, qué localidades aparecen más repetidas, y para que vayan situando esto un poco en el espacio y en el tiempo. Que puedan hacer más observaciones y luego que establezcan conclusiones, que elaboren hipótesis, y es que ahora mismo no está aquí Idoia porque salió un momento fuera, pero Idoia, que llevó esta actividad al aula, pues le hacían hipótesis muy simpáticas, que podía ser una boda, que podía ser una reunión de un club de fútbol, de aficionados del Sporting. Entonces, pues claro, más a partir de ahí ya, pues la actividad pide que escriban esas conclusiones, que intenten cotejar esa investigación en casa y que compartan con sus familias el listado, que se puede sacar en fotocopias, y que les ayuden también con familia, centro de día, contexto, vecinos, porque no todas las familias de nuestros alumnos estaban aquí en 1900, tienen un pasado común aquí en 1937, es decir, que tiren de comunidad y que intenten encajar esto un poco en la historia reciente de nuestro país. Y luego la actividad que se propone es una recreación literaria, en la que tienen que escoger un grupo, pues por ejemplo los Martínez Muñiz que veíamos antes, que estaban abuelos y había hasta un niño Rolando, pues establecer, imaginar su historia en el contexto una vez que ya se lo hemos revelado. Hay un solucionario para profes, ¿vale?, que explica que este es un listado de los pasajeros del Margaret Rose, que evacuó a 334 asturianos y asturianas. Esos son solo los asturianos, es un barco que lleva casi 900 personas y que sale del puerto de San Juan de Nieva el 22 de septiembre del 37 y llega a Pauleac, en Burdeos, en el 24, 2 días después, que eso es lo que hace que esas personas estén juntas en ese espacio en ese momento. Esta es una actividad que no hace falta tener ningún tipo de conocimiento histórico a priori, que puedes hacer con un primero de la ESO, simplemente para valorar pues, cuestiones como refugio, evacuación, lazos familiares, pasado común, un montón de cuestiones de este tipo. Quería yo que le hicierais la recreación literaria, no sé si os apetece o pasamos ya a algo más de cachiflar con los trastos. Mira, vamos a hacer una cosa, los trastos están conectados a internet, entonces yo creo que lo mejor es que os pongáis por equipos, entréis en la página del Eleuterio Quintanilla y veáis de primera mano primero la unidad.
y dentro de 10 minutinos os preguntamos qué os apetece hacer, porque cada grupo a lo mejor puede tener interés en hacer cosas distintas, ¿vale? Entonces, yo os dejo aquí los papeles sacados para que le echéis un vistazo a los materiales y los toquéis y veáis las rúbricas y todas estas cosas, y dentro de 10 minutinos, un cuarto de hora, cuando hayáis tomado una decisión, nos ponemos a trabajar. Y si os ponéis muy tímidas, os voy sacando el número 1 aquí. ¿Vale? Así que os voy a dejar que os organicéis solas, y si no, os organice bien el rato. No podemos entender estas jornadas sin el contexto educativo, y para el Grupo Eleuterio Quintanilla pues eso es casi siempre lo más importante. Una parte para nosotros central de nuestra labor de divulgación es llevar a los institutos, no solo como en esta ocasión, charlas de investigadores que presenten este tipo de proyectos, sino también la oportunidad de ampliar el conocimiento que tienen a través del currículum y de hacer actividades diferentes. En este contexto que acabamos de ver, pues estos días va a haber visitas a diferentes institutos de Gijón y de Oviedo, como son el Instituto Jovellanos, el Fernández Ballín, también el Montevil y el Padre Feijó, y también el lunes 13 irán a la Fresneda y al Alfonso II de Oviedo. Ese tipo de actividades van a ser pues desde charlas, programas de radio, hasta, como en el caso del Feijó, un paseo por la calzada, por nuestro barrio, en el que con alumnos podamos ver cuál es el recuerdo o los lugares de memoria que hay en nuestra ciudad a través de los adoquines de Stones Paint que se están poniendo con los nombres de las personas deportadas en los campos. Así que creo que es una manera muy interesante de llevar este tipo de jornadas de divulgación al lugar donde son más necesarias, que es en los centros escolares.